Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Pérez, yo soy oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, y en primer lugar quiero agradecerle la invitación a la SBET que nos ha convocado a participar en esta sesión de formación y agradecerles a ustedes por haber tomado la decisión de incorporarse en este curso de formación el cual están teniendo durante los siguientes días. Concretamente, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha sido invitada a este curso de formación a desarrollar un módulo particular que nos corresponde abordar en los siguientes minutos en relación con la identificación de los casos de trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, y seguramente ustedes lo han visto y lo verán en sus módulos durante los siguientes días, estamos hablando frente a un delito que involucra una víctima por un lado y un tratante por otro. Y entre esas dos figuras, entre la víctima y el tratante, hay una relación, que es una relación de explotación. Pero muchas veces esa relación de explotación está, digamos, revestida por un hilo que parece invisible, por una relación que no vemos, porque hay una amenaza, porque hay una, digamos, dominación de la voluntad a través de la utilización de sustancias psicoactivas, por ejemplo, porque hay una retención de documentos, y por eso para la investigación y para las autoridades que actúan como primeros respondientes es fundamental poder hacer visible esa relación entre el tratante y la víctima, para que las autoridades del Ministerio Público y de la Fiscalía tengan los elementos necesarios para poder determinar que existe una relación de explotación. La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, la UNODC, cuenta con un manual para operadores de la justicia penal en materia de trata de personas. Es un manual que está constituido por 14 módulos que ustedes pueden encontrar disponible en internet. Estaba mencionando la existencia de un folleto de la Oficina de Naciones Unidas sobre indicadores de trata de personas, el cual seguramente podemos facilitarles para que ustedes tengan acceso y puedan tener una herramienta importante de consulta. ¿Por qué es importante la identificación desde el punto de vista de la responsabilidad de una autoridad? En el caso de los estados y en el caso de Guatemala, las autoridades han suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo de Palermo. Esta Convención contra la Delincuencia Organizada en el artículo 27 señala que es fundamental que las autoridades puedan activar situaciones para indagar sobre la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente involucradas o implicadas en la comisión de delitos o la ubicación de otras personas interesadas, entre ellas las víctimas de la trata de personas, que pueda facilitar la cooperación con otros estados. Es decir, que las labores de identificación que son propias de una autoridad como Policía de Frontera, como autoridades migratorias, son fundamentales para que el Estado cumpla con su responsabilidad internacional. Un tema bien importante antes de dar inicio a todo el desarrollo de los módulos. Los indicadores no son prueba. Es decir, es importante siempre tener presente que los indicadores que vamos a abordar en este módulo son solo indicadores. No constituyen por sí mismo una prueba, una evidencia, un elemento material probatorio que se pueda tener en cuenta en un juicio o en una investigación por trata de personas. Pero sí, el indicador es el punto de partida para otras actividades propias de la investigación criminal y de la inteligencia policial que permiten construir sólidamente un caso de trata de personas para llevar ante los jueces. Esto quiere decir que si ustedes reciben una víctima, identifican una persona que pudiera estar en situación de explotación y encuentran que no solo se cumple un indicador, sino 2, 3, 4 indicadores, esto de entrada con una actitud proactiva del investigador pues permitiría sin duda recabar mayores elementos y evidencias propias del proceso penal, en el caso de Guatemala, que le permitan a un fiscal construir un caso sólido de trata de personas en juicio. Vamos a avanzar a la diapositiva número 10. En la diapositiva número 10 ustedes van a encontrar las situaciones en las que es probable tropezar o encontrarse, digamos, con la trata de personas. Y hacemos referencia a esto porque para poder determinar la existencia de trata de personas es necesario tomar cierto tiempo, digamos, para construir un caso. Un incidente de trata de personas puede servir de indicación directa, inmediata de que se está produciendo la trata, pero en muchos casos solo habrá 1 o 2 indicadores de la trata. Por lo general existe poca información y no hay señales evidentes de la trata de seres humanos.
La trata de personas lastimosamente no es como la vemos en muchas campañas y en medios de comunicación, una mujer amarrada con cadenas en un lugar oscuro, sin ventanas. La trata de personas ocurre en escenarios cotidianos, en una carretera, en un aeropuerto, en un puerto marítimo, en un punto de control migratorio, y esos elementos, digamos, propios de la imaginación o de la publicidad no están presentes en los casos, y por eso es importante que identifiquemos cuáles son esas situaciones o escenarios en los cuales puede existir un caso de trata de personas. Un primer momento en la que es evidente que se puede encontrar uno con un caso de trata es por denuncia directa de las víctimas o por denuncias directas de otras personas. Puede que una víctima se dirija directamente a una patrulla, pida ayuda a una comisaría de policía para denunciar su situación, o muchas veces esta denuncia y esta remisión viene por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de organizaciones que trabajan en las carreteras, en los pasos transitorios con los migrantes, incluso organizaciones religiosas, ONGs, instituciones académicas, universitarias, que tienen un contacto directo con las personas que están en movilidad o que están transitando de un lugar a otro. Y en ese sentido, el trabajo articulado y la labor coordinada con esas autoridades pues es fundamental. Muchas de las remisiones, por ejemplo, que vienen de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de carácter religioso, muchas de estas tienen un trabajo directo con víctimas de trata de personas, y por eso están también en una mejor posición para poder identificar estos casos. Otro lugar de donde viene la identificación de posibles casos de trata de personas es concretamente, por ejemplo, en relación con las actividades de policía corrientes, es decir, las actividades, por ejemplo, intervenir en incidentes que no guardan una relación directa, como la trata de personas, como un hurto, como un allanamiento, accidentes de tráfico y denuncias de alteraciones del orden público. Brindan muchas veces oportunidades para ustedes como autoridades de investigación en identificar casos de trata de personas. Por ejemplo, denuncias en donde se identifica, por ejemplo, la alteración del orden público en un lugar donde se ejerce la actividad de la prostitución, podría determinar, aunque la denuncia o la solicitud de apoyo no está relacionada con la trata de personas, que ustedes como autoridades identifiquen casos de trata en esos lugares. Y es precisamente allí en donde es importante también asumir una actitud proactiva en la investigación de casos de trata de personas. Aquí hacemos referencia con una actitud proactiva. Es una de las recomendaciones constantes a que las autoridades que están más cercanos a las posibles víctimas o a los posibles casos de trata de personas pues no se conformen suficientemente con los elementos que allí encuentran, sino que traten de indagar un poco más allá de cuáles son otros elementos que podrían construir un caso de trata de personas sólido para las autoridades de investigación y de judicialización. Los invito a la diapositiva 11. En la diapositiva 11 ustedes van a ver cuáles son los indicadores generales de que una persona puede haber sido objeto de la trata de personas. Y allí ustedes van a encontrar indicadores bastante claros como la edad, el grupo de edad típico de las personas que se sospecha son víctimas de trata de personas en un lugar determinado. Depende de la naturaleza de la trata y de la demanda de explotación en el lugar donde se produce la situación. Con algunas excepciones, cuanto más edad tenga la víctima, tanto menor será la probabilidad de que el caso implique trata de personas. Este factor es especialmente destacable en los casos de explotación sexual. Por lo general, los tratantes no se dedican a la trata de personas de más edad con fines de explotación sexual porque existe poca demanda de los clientes, digamos, sobre personas de mayor edad. Se ha constatado algunas excepciones en las que el mercado normalmente o los clientes consideran que personas mayores o de una etnia concreta tienen un aspecto, digamos, juvenil. La misma regla puede, por ejemplo, aplicarse a la explotación laboral, porque cuanta más edad se tenga, tanto menor, digamos, será la capacidad productiva para las condiciones de trabajo que estas organizaciones criminales están dedicadas a reclutar. Los niños, y concretamente en la región de Centroamérica, son particularmente vulnerables a la trata de personas. Niños y niñas pueden ser dóciles, se les puede doblegar y convencer, digamos, en ese proceso de captación y de enganche,
y se les puede explotar de distintas maneras, tanto en la industria, digamos, de la explotación sexual o en la actividad de la explotación sexual como una actividad ilícita, en los mercados laborales ilícitos, con inclusión incluso de la mendicidad, el carreterismo. También se conocen situaciones en donde, por ejemplo, los niños son sometidos como esclavos para extraerle incluso órganos, y esto puede ser una situación bastante preocupante. El género es otro de los indicadores que es importante que mencionemos en esta presentación, y cuando hacemos referencia a esta categoría de género hablamos concretamente de la trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta predominantemente a las mujeres. Hay bastantes pruebas de que existe alguna forma de explotación heterosexual prácticamente en todos los países del mundo, pero sin duda a quienes más afecta la trata de personas con fines de explotación sexual es a las mujeres y niñas, como lo vimos en las cifras del reporte global. Se ha constatado la existencia de trata de hombres con fines de explotación en la prostitución, en particular muchos adolescentes, muchachos jóvenes que tienen estudios, incluso, digamos, conocimientos, pero que son captados por estas redes para ser explotados sexualmente. La trata de personas con fines de explotación en trabajos o servicios forzados afecta a los hombres y a las mujeres. Les proporcionan varias formas de trabajo, papeles que les facilitan, digamos, tener el viaje y realmente terminan convertidos en víctimas de este delito. El lugar de origen es fundamental en la identificación de un posible caso de trata de personas. Si los estudios, si las distintas investigaciones de las autoridades, de la academia han determinado que determinada zona del país o que determinado barrio en una ciudad es un punto de origen, pues es un indicador para que las autoridades empiecen a indagar qué pudiera estar ocurriendo en estos lugares, particularmente lugares en donde por la escasez de recursos, por las limitaciones económicas, las ofertas de trasladarse son bastante llamativas. Ofertas de modelaje, ofertas de becas de estudio, ofertas de trabajo en otros lugares del país, y ahí es donde en una labor de inteligencia y de determinación de los lugares puede ser fundamental. En un tema fronterizo o una situación de carácter fronterizo, de control fronterizo, la determinación de posibles lugares o países de origen de las víctimas puede ser también determinante. En ese sentido, la labor proactiva de las autoridades de identificar, de capacitarse cuáles son los lugares, los países de origen de la región donde muchas víctimas de trata son captadas y trasladadas, para determinar en un control, digamos, un indicador. No necesariamente, como lo dijimos al principio, es una prueba. No la nacionalidad puede ser un factor determinante para determinar un caso de trata de personas, porque además sería un criterio bastante excluyente y discriminatorio, pero sí concretamente la suma de distintos indicadores puede abrir un camino para la investigación de un caso. La documentación creo que es una labor propia de las autoridades, en donde concretamente hay un control, digamos, migratorio. Cuando una persona presenta la documentación de identidad y de viaje de otra persona en un plazo fronterizo o en un puesto de control, esto sin duda es un indicador general de trata en todas las fases y lugares del proceso. Además, si una presunta víctima no tiene documentación o los documentos de viaje que se exige para poder ingresar, o utiliza otros documentos de viaje, también estas circunstancias deberían ser, digamos, una bandera roja, una alerta para que se indague un poco más sobre este caso. El último lugar, esto es importante, el último lugar en el que se encontró a la víctima antes de llegar a conocimiento a los funcionarios siempre tiene una gran importancia. Por ejemplo, en los casos de explotación sexual, la identificación de posibles mujeres víctimas de la trata en casas de lenocinio, en prostíbulos, agencias de contratación, agencias de viaje fraudulentas, en clubes, digamos, de baile íntimo, en lugares de explotación laboral como plantaciones agrícolas, talleres clandestinos, cocinas, restaurantes, minas, canteras, lugares, digamos, de plantaciones agrícolas, pueden ser elementos determinantes para la identificación de un posible caso. Entonces, el indagar un poco más sobre el último lugar de origen o el lugar donde se logró la identificación también es fundamental en la determinación de estos casos. La forma de transporte es clave. La forma en la que una persona ha sido transportada puede ser el indicio para un posible caso de trata. Algunas características del transporte en casos de trata son muy similares a las que se constatan, por ejemplo, en el tráfico de migrantes. Por ejemplo, los tratantes intentan a menudo controlar todos los aspectos del transporte. ¿A qué hago referencia con esto?
Desde el lugar de origen hasta el lugar del destino, pasando por el lugar de tránsito, es posible que se encuentre elementos que logran determinar el control. Por ejemplo, una persona que tiene los documentos de la persona que va de viaje, por ejemplo, encontrar mapas, rutas, indicaciones concretas de lugares, de teléfonos de contacto a los que deben llamar las personas cuando lleguen o transitan por un lugar. Todo esto, las organizaciones, por eso se denominan organizaciones de crimen organizado, porque organizan, digamos, todo el escenario para poder tener el control sobre las posibles víctimas y avanzar. Las circunstancias de la remisión, ¿a qué hago referencia con esto? Cuando la identificación es producida por alguna autoridad, por alguna organización de la sociedad civil, por alguna organización religiosa. Cuando estos casos llegan a través de estas organizaciones a las autoridades, es importante, por ejemplo, entrar a dialogar con esas organizaciones para tratar de identificar más elementos adicionales. Circunstancias, por ejemplo, de dónde fue encontrada la víctima, circunstancias de si hay signos de violencia, cómo está, digamos, su situación en temas de posesión de documentos. Entonces hay que elaborar o valorar más bien cuáles son las circunstancias de la remisión, cuando los casos a los que ustedes tengan conocimiento vienen de un tercero o de otras organizaciones que hacen la identificación y no son precisamente ustedes quienes identifican. Es importante determinar también si hay pruebas de abuso. Toda señal de lesión física en la víctima podría ser un indicador de caso de trata de personas. Las víctimas de la trata son sometidas a abusos por parte de sus traficantes y clientes. Sin embargo, no dé por sentado que una persona que no haya sido objeto de trata porque no tiene situaciones de abuso. Digamos que la violencia puede ser un elemento determinante, incluso agravante en muchas legislaciones penales, pero no necesariamente un elemento que configure la existencia del delito como tal. En un primer momento vamos a hablar de los indicadores generales de trata de personas. Por ejemplo, la víctima de trata de personas durante la entrevista, ustedes podrían encontrar en ese primer contacto que ellas creen que tienen que trabajar contra su voluntad. Es decir, que la situación en la que están es su propia responsabilidad o es un resultado directo, digamos, de su decisión. No pueden abandonar su lugar de trabajo. Esto es un elemento importante para que ustedes indaguen cómo son las situaciones en las que estas posibles víctimas estaban, digamos, vinculadas a sus tratantes, porque en muchos casos de trata de personas, particularmente con fines de trabajo forzado, no las dejan abandonar sus lugares de trabajo, so pena de ser sometidos, digamos, a un castigo, a una sanción, a un incremento de la deuda o a una amenaza concreta contra sus familiares. Muestran señales de que están siendo controlados sus movimientos. Una víctima de trata de personas, cuando se hace una entrevista, cuando ustedes la abordan como primeros respondientes, pueden identificar esos signos de temor, esos signos de que están siendo observadas, de que tienen temor a ser descubiertas, y eso es supremamente fundamental. O están mirando mucho su teléfono móvil, tratando de identificar mientras hacen, digamos, la espera en la línea. Todos esos elementos que podrían indagar o que podrían evidenciar más bien un control de un tercero podrían ser un indicador de caso de trata de personas. Sienten que no se pueden ir de donde están. También cuando se intenta, digamos, invitar a trasladarse a otro lugar para hacer la entrevista, para hacer, digamos, la revisión de los documentos, están tan coaccionadas por las instrucciones precisas que recibieron que en muchos casos sienten que no pueden moverse de ese punto físico, de esa esquina, de ese lugar concreto enfrente del local comercial X o Y, porque realmente están siguiendo unas instrucciones de manera rígida, que es producto de ese control de las redes de crimen organizada. Dan muestras de miedo o ansiedad, que esto, digamos, también en términos para las autoridades que trabajan en temas psicológicos pueden determinar mejor cuáles son los síntomas de miedo, de ansiedad. Muchas veces se manifiestan de manera física, con sudor en las manos, con miradas evasivas, con respiración profunda. Sienten que son objetos de violencia o amenaza en contra de ellas, sus familiares o seres queridos, entonces están constantemente haciendo referencia a el riesgo que pueden correr sus hijos, su madre, su padre, las personas que lo dejaron en los lugares de origen.
Si ustedes identifican lesiones físicas, es un indicador, ya dijimos, no determinante, pero que puede ser de la trata de personas. Si ustedes, por ejemplo, identifican también elementos que demuestran control, que no están en posesión de sus documentos. Y un elemento fundamental, y es que en muchos casos también logran determinar ustedes una desconfianza de las autoridades. En muchos casos se traduce en situaciones de temor o en respuestas de temor. En otros casos se puede traducir incluso en situaciones de respuesta violenta, de rechazo al abordaje que hacen las autoridades. Y es precisamente, y esto es algo que tendrá que desarrollarse más, digamos, con un componente de psicología, porque muchas víctimas ese control, digamos, y esa situación de explotación la expresan, la exteriorizan con una reacción violenta frente a las autoridades. Tratar de huir, tratar de cerrarse, digamos, a las respuestas a las preguntas que ustedes los hacen, tratar de esconder, digamos, algún tipo de documento, es también una reacción natural de ese control en el que están viviendo las posibles víctimas de la trata de personas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde ustedes van a encontrar otra serie de indicadores ya relacionados con situaciones concretas. En el caso de niños, por ejemplo, los niños que han sido objetos de la trata de personas no tienen acceso a sus padres y tutores. Ustedes los encuentran durante el recorrido del viaje en muchos lugares, niñez migrante no acompañada, donde no hay una persona que está con la responsabilidad de acompañarlo. Parecen intimidados sin comportarse de una forma que no corresponde al comportamiento típico de los niños de su edad. Esto, digamos, aunque como decía es un indicador, puede ser relativo, pero concretamente hay unas características propias de los niños de 6, 8, 10, 12 años, digamos, determinadas por su edad, y en el caso que ustedes identifican no encuentran reacciones normales a ese tipo de edad. No tienen amigos, digamos, de su propia edad fuera del lugar en donde fueron identificados. Ustedes identifican que los niños no tienen acceso a la educación. Al hacer un abordaje y encontrar más información, no están escolarizados. Afirman que no tienen tiempo, que no tuvieron tiempo para jugar cuando X o Y persona los llevó, los trasladó. Viven separados de otros niños en viviendas que no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad. Comen separados o manifiestan comer separados de otros miembros de la familia. Digamos que la familia puede tener aquí una connotación diferente a la relación filial, y puede ser el grupo de niños o el grupo de hombres o de mujeres con los que viajaba, que además muchas organizaciones y muchas personas encargadas particularmente de esto crean en el imaginario de los niños y niñas ese concepto de familia para evitar luego algún tipo de reacción o de evidencia ante las autoridades. Viajan sin estar acompañados por adultos, viajan en grupos de personas que no son parientes suyos. Y, por ejemplo, también es importante que ustedes en las labores logren analizar los elementos físicos que se encuentran en los lugares donde podría existir una posible explotación de niños y niñas. Por ejemplo, la existencia en un lugar donde se ejerce la prostitución, donde se explota sexualmente a mujeres, encontrar ropas de niños y de niñas, juguetes, digamos, en un lugar que evidentemente no estaría preparado para alojar y hospedar niños y niñas. Podrían indagar un poco más y encontrar también situación de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y no solo casos de trata sobre mujeres adultas. La afirmación por parte de alguno de los adultos que se entreviste de que ha encontrado un niño que no estaba acompañado por un adulto, escondido en un lugar clandestino de la plantación agrícola, de la fábrica, del local comercial. El hecho de encontrar a niños no acompañados provistos de números de teléfonos. Encuentran ustedes en sus mochilas, en su equipaje, alguna libreta con números telefónicos, o incluso muchos niños llevando un celular en donde a través de redes sociales o WhatsApp parecieran estar en contacto con alguien que les está dando instrucciones. Y también, por ejemplo, el hecho de encontrar niños con datos de contacto, por ejemplo, de empresas de transporte, de taxis, empresas que les facilitan el traslado de un lugar a otro, podría ser elementos para avanzar un poco más en la investigación de casos de trata de personas. La trata de personas en explotación en el servicio doméstico es una forma de explotación bastante difícil de identificar, que en muchos países
de América Latina concretamente no está catalogada dentro de las finalidades de trata. Cada país, digamos, tiene un marco jurídico independiente, pero el servicio doméstico o la explotación en el servicio doméstico es difícil de determinar por la ocurrencia en escenarios privados. Digamos que la labor de la investigación y judicialización no llega hasta el interior de las casas de familia, y muchas veces este tipo de explotación se produce allí mismo, bajo el techo de una casa, entre cuatro paredes, o en familias que se encuentran en zonas rurales y que explotan en el servicio doméstico a hombres y mujeres. Normalmente una víctima de trata que es explotada en servicio doméstico vive con una familia, está ubicada en ese lugar, ya sea con una habitación en condiciones precarias o en un lugar adyacente o adjunto a la casa principal, no come con el resto de la familia, no tienen un espacio privado o duermen, digamos, en situaciones precarias, muchas veces sobre cartones, sobre colchones, duermen en un espacio compartido, cuando a veces se logra determinar que puede existir otros casos de trata con fines de trabajo forzado, personas que comparten, digamos, estos lugares. No abandonan nunca la casa por motivos sociales, para hacer unas llamadas, y digamos que no está permitido que abandonen los lugares. En muchos lugares, sobre todo en lugares lejanos, rurales, estos casos de trata están determinados por el encierro. Recordamos un caso alguna vez identificado por una comisaría de familia en Colombia, donde había una mujer que no podía abandonar la finca en la que estaba siendo explotada laboralmente en servicio doméstico, y además la finca contaba con unas rejas, digamos, con unas mallas que no le permitía salir, y tenía en la noche, soltaban, digamos, dos perros de una raza bastante, digamos, fuerte, que intimidaban mucho más a esta mujer a abandonar el lugar. Entonces este tema del no abandono del lugar, ya sea en casos rurales o en casos urbanos, puede ser un factor determinante para lograr identificar estos casos de explotación en escenarios privados. Están sujetos a insultos, abusos en el servicio doméstico. Digamos que hay un elemento de respeto, de seguimiento de instrucciones frente a un empleador que excede, digamos, cualquier límite y cualquier norma laboral. Y aquí es importante determinar, porque hay muchas situaciones en América Latina y en países de nuestra región que concretamente es difícil identificar cuando un caso es trata con fines de explotación laboral y cuando es explotación o trabajo, digamos, con condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Y en este acudo a algunas experiencias en países suramericanos. Cuando hay una vulneración a las normas laborales, es decir, una persona trabaja largas horas, probablemente tenga diferencias en la recepción de salario, diferencias con sus compañeros de trabajo, pero su capacidad de tomar decisiones, su libertad y su autonomía están intactas. Estamos hablando de que puede existir una vulneración a las normas laborales, que es un caso de trata que se resuelve por las inspecciones laborales, por los ministerios del trabajo que están encargados para ello. Cuando existen todas estas condiciones de precariedad laboral, pero adicionalmente a ellas hay un elemento de limitación de la libertad, que alguien no puede abandonar su lugar de trabajo, que alguien está siendo amenazado si lo hace, que alguien, digamos, decide retirarse de esa situación porque ya no la soporta y no le es permitido o se le retiene su documento. Es decir, cuando se limita la capacidad de tomar una decisión o de cambiar esa decisión, el escenario pasa de lo laboral a lo penal, digamos, del delito, la situación de explotación a una situación de delito que ya debe ser investigada por el Ministerio Público, por la Fiscalía y no por las autoridades del trabajo. Esto tiene sus matices, sus detalles, pero es importante mencionarlo en este momento. También tienen ahí en la diapositiva los indicadores de explotación sexual. Están obviamente al final porque ya hay bastante material que se ha construido, la experiencia de ustedes en la identificación de estos casos. Pero en los casos de explotación sexual, la explotación puede ocurrir sobre personas de cualquier edad, de cualquier género, orientación, sexo. Es decir, hombres, niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas de los sectores LGBTI que están siendo captados, trasladados con fines de explotación sexual. En la explotación sexual existe un elemento de traslado bastante constante, es decir, muchas víctimas de la trata con fines de explotación sexual son llevadas de un lugar a otro y en 2-3 semanas, un mes, son trasladadas a otro lugar, y esto se hace un poco para evadir
el seguimiento de las autoridades, o también en un elemento bastante macabro, diversificar ese mercado. Y las personas, mujeres, hombres, niños que están siendo explotados en una zona luego son requeridos por el mercado en otra zona, y esto es un elemento determinante también en la trata, que además tiene un elemento de traslado. En la trata de personas, digamos, en la definición de la trata de personas se deduce del inglés human trafficking, que es precisamente el traslado o el tráfico de seres humanos. Por eso el elemento de determinar el traslado de un lugar a otro es fundamental en un caso de trata de personas, no determinante. Pueden existir casos de trata de personas donde el traslado no tiene las características de un traslado internacional o de un país a otro, sino que una persona es explotada incluso digamos, en un mismo escenario doméstico o en un mismo barrio, lugar o ciudad. Tienen que trabajar muchas horas, o digamos estar sometidos a la explotación de muchas horas, duermen donde trabajan, particularmente en los casos de explotación sexual, viajan en grupo, algunas veces con otras mujeres que no hablan el mismo idioma. Normalmente sus equipajes tienen muy pocas prendas de vestir, porque en los casos de explotación sexual las redes han organizado incluso también este tema de la vestimenta de los hombres y mujeres que están siendo explotados. Sabe decir solo palabras relacionadas con el argot, digamos, de la explotación sexual, cuando son mujeres identificadas, por ejemplo, de América Latina en países asiáticos que no dominan el idioma, y las pocas palabras que logran identificar y decir en el idioma local pues son palabras relacionadas, digamos, con todo este contexto de explotación sexual. No tienen dinero en efectivo, es un otro indicador de explotación sexual o de personas que están siendo explotadas, y son incapaces de mostrar un documento de identidad. Si los invito a la diapositiva número 14, ustedes van a encontrar allí los indicadores de casos de trata con fines de explotación laboral. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de la trata con fines de explotación laboral son generalmente obligados a trabajar en sectores como la agricultura, la construcción, viven en grupos en los mismos lugares, viven en lugares deteriorados, inadecuados, no están vestidos adecuadamente para el trabajo que realizan, no cuentan con las prendas o la dotación de protección, reciben solo muy pocas cosas o las sobras de otras comidas, digamos, en sus momentos de alimentación. No tienen acceso a sus ingresos son controlados por la persona que ejerce el rol de empleador, de patrón o de explotador concretamente. No hay un contrato de trabajo, trabajan, digamos, sin un conocimiento, claridad de cuántas horas al día, no tienen elección para elegir su alojamiento, no abandonan nunca las instalaciones de trabajo sin compañía de su empleador, y no conocen o son incapaces de movilizarse libremente, porque una de las características de la trata es reducir la capacidad de decisión. Una persona que llega a un país en donde no conoce el lugar, no habla el idioma, no está acostumbrado al clima concreto de esa zona, pues evidentemente limita su capacidad para moverse. Los invito a la diapositiva número 15, en donde ustedes van a encontrar allí los indicadores para los casos de trata con fines de explotación en mendicidad ajena y en otros delitos. Aquí es importante señalar que la trata de personas en muchos lugares de América Latina ocurre en las calles de la ciudad, en las carreteras, en los puestos digamos, de control o cercano a los puestos de control, y ahí es fundamental la labor que ustedes hagan como autoridades. Normalmente las personas que han sido objetos de trata con fines de mendicidad pueden ser niños, ancianos o migrantes o personas en situación de discapacidad que los colocan a mendigar en lugares públicos. Aquí es importante aclarar que de por sí la mendicidad no es trata de personas. Lo que debe determinarse es la existencia de una explotación de esa mendicidad. Lastimosamente, la vulnerabilidad en muchos países en América Latina ha hecho que personas tengan que salir a mendigar a las calles. Pero la trata de personas se alimenta de esa situación, es decir, cuando hay un tercero que explota la actividad de la mendicidad. Y eso es importante determinarlo en la investigación. Si es una persona que está recogiendo dinero por una situación propia, por una decisión propia, o es una persona que está recogiendo dinero para un tercero que se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad. En la mendicidad son niños que se transportan, son niños que transportan, niños que utilizan también en el comercio de drogas ilícitas, que eso es todas las características
la utilización de personas de la tercera edad o de niños y niñas para cometer ilícitos. Pertenecen a bandas delincuenciales que están integradas por miembros de la misma nacionalidad u origen étnico, es otro de los indicadores para determinar. Forman parte de grupos de niños que tienen un mismo guardián adulto. Son castigados si no reúnen o roban lo suficiente. Digamos que se establecen unos códigos de conducta dentro de la organización criminal muy relacionados con el respeto, digamos, a las jerarquías dentro de la organización criminal. Viajan con miembros de la banda al país de destino. Viven con miembros de una banda, adultos que no son sus padres. Se movilizan diariamente en grupos recorridos de distancias considerables, y así sucesivamente otros indicadores de ustedes valorar una situación de trata de personas. Empezando por lo que mencionamos, que los indicadores no son prueba de trata, pero son el punto de partida para una investigación. Un ejercicio que ustedes pueden hacer es concretamente al analizar, al recibir un posible caso de trata de personas, hacer una lista de chequeo del número de indicadores y el número de situaciones que ustedes encontraron en esta presentación, o que ustedes, por el conocimiento propio del contexto, de la situación del país, les da indicios y les da, digamos, indicadores para que puedan sustentar un posible caso ante los ministerios públicos. La denuncia directa por las víctimas de trata de personas, elemento clave. Las investigaciones reactivas, cuando hay una persona que coloca el caso en conocimiento de las autoridades, pero sobre todo las investigaciones proactivas son determinantes para poder reunir el número de indicadores necesarios. Ahí ustedes van a encontrar qué elementos es necesario indagar: la edad, el género, el lugar de origen, la documentación que presenta la víctima, la posible víctima, el último lugar visitado, el medio de transporte, las pruebas de abuso, las indicaciones de abuso, de violencia, y los conocimientos que ustedes tengan sobre el contexto de la trata en esa región particular. Esto es importante reiterarlo acá. Aparte de la suma de indicadores, es importante que se conozca el contexto de la trata en esos lugares. Si son lugares azotados, digamos, por situaciones de explotación, si son lugares con presencia de plantaciones agrícolas, lugares con presencia de minas, lugares con presencia de altos flujos migratorios, todo ese contexto suma para que los indicadores que ustedes reúnen durante su entrevista, durante su indagación preliminar, digamos, hagan que la trata sea leída en contexto. En la trata no se investiga la trata por sí, la explotación por sí, sino que si indagamos en contexto, puede abrir la posibilidad de que muchos otros casos de trata se identifiquen y de que muchas otras víctimas sean rescatadas y no sean sometidas a esta explotación. Yo quisiera ir cerrando la sesión. Reiterar que la labor de identificación es fundamental para activar todo el aparato judicial, que permite, por un lado, condenar a los tratantes, pero también para activar el aparato de oferta de asistencia y protección para las víctimas, que permite garantizar, reparar los derechos humanos de las personas que están siendo explotadas por estas organizaciones criminales. La identificación es un conjunto de actividades, de indicadores, que ustedes pueden utilizar en su labor diaria y que sin duda le van a permitir a las autoridades avanzar con mayor pertinencia y precisión en la desarticulación de estas organizaciones de delincuencia organizada. Muchísimas gracias. Les deseo de parte de Naciones Unidas los mejores deseos en este curso, en este proceso de formación, y espero disfruten y aprovechen el material que dejamos a su disposición. Muchísimas gracias.